se crea el fuerte de San Diego? Pues mira, tras el asedio de los piratas, los famosos piratas y los bandidos de mar, llamémoslos bucaneros, filibusteros, corsarios, pichilengues o los famosos piratas, son denominaciones distintas que tienen los bandidos de mar. Aquí nos atacaban o trataban de atacarnos los corsarios, que tenían una patente de corso, quiere decir que las coronas los financiaban para que tuvieran esta actividad ilícita que se convertía lícita. Por ejemplo, Inglaterra le daba esta patente a los piratas o a los corsarios para que atacaran los barcos de las potencias enemigas y se repartieran las ganancias. Tan es así que les daban hasta títulos nobiliarios, entre ellos el famoso Francis Drake estuvo merodeando las costas de Acapulco y no pudo atravesar porque vio precisamente la geografía, la arquitectura, cómo estaba diseñado el puerto de Acapulco. Y no pudieron. Esta fortificación jamás fue atacada, por eso también se encuentra íntegra. Únicamente fue atacada por Morelos en el movimiento de independencia. Yo puedo presumir, no por ser el director, pero que tenemos la fortificación militar más bonita del mundo y más efectiva. Tan es así que nunca fue atacada, por eso es que es la más efectiva. Tú podrás decir, ¿cómo puedes comparar Cartagena, el mismo San Juan de Ulúa y todos? No lo estoy comparando en su magnificencia, sino en su efectividad y en su belleza. La tenemos aquí en Guerrero. ¡Qué bonito, Víctor! Sí, está muy bonito el museo. Es muy bonito este museo. Aquí es la cocina del fuerte. Este es más que suficiente porque esa puerta estaba cerrada. La cocina no servía para todos, ¿no? Para gente que vivía aquí, los de altas jerarquías. Los soldados realmente vivían en la parte de afuera, en las casuchas. Hay que recordar que también teníamos una población flotante, como hasta ahora Acapulco, siempre ha tenido una población flotante de militares, de marinos y de comerciantes. Y dejaban asentamientos irregulares en la parte de afuera, particularmente en el famoso barrio de Petaquillas, que era donde vivían. Y esta museografía que hicimos aquí fue para representar este sincretismo que había, sobre todo con las especias. Si nos acercamos un poco, podemos demostrarles aquí, de una manera muy didáctica, cómo mezclando las piezas de Oriente con las de América y con el cacao, ¿no? La mezcla del cacao, pues llegamos ni más ni menos que al famoso mole, ¿no? El arroz que nos llegaba de Oriente, la jamaica, el tamarindo, el coco, la canela, son productos que nos llegaban. Entonces tenemos una riqueza culinaria, una riqueza gastronómica que incluso estamos calificados como Patrimonio de la UNESCO, la gastronomía mexicana. Y muchas de las especies llegaron por Acapulco y salieron por Acapulco. No por algo es mi comida favorita. Sí, pues. ¿Horno? El famoso horno. Esto que ves aquí en el piso son parte de los drenajes también que se daban hacia el aljibe. En ese momento el aljibe funcionaba en la parte posterior donde vamos a pasar ahorita. Hoy en día el aljibe lo tenemos en la Plaza de Armas. Entonces pasamos hacia el fondo, pero quiero que vayas viendo el grosor de las paredes. Aquí lo ves. Este es el grosor de las paredes, además que tiene el sistema de bóveda y el sistema es más resistente, ¿no? Porque los esfuerzos están hacia las columnas. Entonces no hay paredes o no hay techos o son muy prolongados. Es una bóveda completa. ¡Wow! Aquí nos encontramos actualmente en la bodega de la cocina, pero no fue su uso original. Es el único lugar que se encuentra con los pisos y los aplanados originales. ¡Ay! ¿De verdad? Todavía ve los escurrimientos de agua. Este era el aljibe original, ¿no? El aljibe original donde se recolectó. Esta era una cisterna. Pero solamente esa era la entrada de agua. No, había canalizaciones, ¿no? Y todas se vertían hacia acá. Entonces se llenaba de agua. Pero hay que recordar que también acá Acapulco no tiene agua. Y este era el único lugar que recolectaba agua potable, agua natural, agua para que se pueda consumir y limpia, porque Acapulco siempre fue un lugar insalubre, dadas las condiciones de que no teníamos buena ventilación. No es que me contradiga con lo que te dije hace rato de los vientos que venían, hay una razón importante. El puerto de Acapulco, la bahía de Acapulco está circundada por cerros.
y los vientos no permitían que se ventilara tan fácilmente. Estaba denominado como el infierno Acapulco por el alto grado de temperatura, había mucho calor, los derrieres de las montañas desembocaban hacia las playas, lo que provocaba los grandes manglares y la proliferación de animales. Había un calor extremo, por lo tanto se planeó que se hiciera una zona de aireación. La quebrada no es una horadación, un acantilado natural, fue quebrada para que entraran los vientos y se modificara la zona de aireación. ¿Qué tal? La quebrada no es natural, fue hecha. Fue hecha para que se aireara la bahía de Acapulco. Era un canal de ventilación. Es un canal de ventilación, así es. No, tenemos mucha historia que contar. Oye, tienes mucho que decirnos y tenemos mucho que aprender. Y bien, este aljibe fue insuficiente hasta que en 1808 se construyó la siguiente aljibe que tenemos y se convirtió entonces en este calabozo, ¿no? Si te fijas, hay muchos grafitis de la época, hasta 1970 y tantos, donde aquí hubo pues, gente muerta, imagínate las condiciones insalubres, ¿no? Calor, humedad, todas las condiciones insalubres que te puedes imaginar. Y luego ya se habilitó como bodega de la cocina, que es como lo estamos exhibiendo actualmente. Entonces, los tres usos, aljibe, calabozo y bodega. Me quedo con el de aljibe. Vale. Calabozo, qué miedo. Nos encontramos en la capilla destinada a la Purísima Concepción, la santa patrona en Acapulco de los marinos y los militares. La Purísima Concepción. La Purísima Concepción. Esta es una capilla destinada a esta Virgen que tiene una relevante importancia incluso sobre el Cristo mismo, lo estaban desplazando del lado izquierdo, así normalmente se ponía. La Virgen era la que tenía un dominio total, la soberana, pero si te fijas, no existe la Virgen de Guadalupe ni los santos. Parte de los productos, además de los productos que se iban de Oriente a América y viceversa, eran las misiones religiosas. Entre ellas había una misión que ya venía de regreso y pasando por las costas de Japón, naufraga y sacrifican a los santos, entre ellos San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano que venía a Acapulco, ¿no? Para las órdenes que llegaban. Entonces, imagínate Acapulco, qué rico es, porque con todos los productos, las ideologías, las familias completas que venían, iban y venían. Entonces, Acapulco tiene mucha historia que contar, mucha historia que contar, ¿no? Hay una parte interesante que quisiéramos incluso incorporar al nuevo discurso, que es la famosa tercera raíz, o los negros. Tenemos una historia también muy interesante. La parte de la Costa Chica, todo esto de Punta Maldonado, Coajiniculapa, y esa parte es riquísima, hermosa y con mucha historia también, mucha tradición. Sí, y parte de entrada de esa etnia fue Acapulco. Bien, pues aquí nos encontramos en la sala de Independencia, ¿no? Aquí hablamos sobre el hecho histórico de el asedio de Morelos en sus campañas militares, de cómo fue dominando el territorio del sureste y por encomienda de Miguel Hidalgo es fundamental la toma del puerto de Acapulco, del fuerte de San Diego en especial. Como sabrás, en las primeras misivas había regimientos que llevaban los estandartes de la Virgen de Guadalupe porque estaba nombrada como la comandante en jefe de las tropas insurgentes. Hay crónicas que nos dicen que capturaron a parte de las primeras misiones de insurgentes, y hay crónicas donde nos dicen que los atraparon, los encarcelaron aquí y les hicieron un juicio político y fusilaron a los soldados y al estandarte de la Virgen de Guadalupe y los presentaron en la Plaza Mayor como una forma de advertencia a los insurgentes. Entonces, por eso aquí representamos el famoso estandarte de Guadalupe, pero también tenemos la casulla de Morelos, producto también traído por la nao, ¿no? Claro, esto es lo que estoy viendo. Las sedas, ¿no? Y toda la iconografía. Está atribuido a Morelos y era parte de su vestimenta. Estamos en la parte más alta para tomar, si lo quisieras invadir, tendrías que primero escalar el cerro
luego pasar por esta parte del contramuro, bajar y volver a subir, porque ese puente se elevaba con el malacate que tenemos ahí del lado izquierdo, sí. Se elevaba el puente, se cerraban las puertas y se bajaba la parrilla que ves en el fondo. No, es decir, que era antes. ¿Sabes cuándo ibas a pasar? No. Y estaban perpetrados aquí los soldados en las troneras, ¿no? Para cuidar que no se subieran. Qué interesante. Además de todos los cañones. Todos los cañones que ves que faltan, pues se los llevó Morelos. Claro. Lo desarticuló después de la ocupación para que no hubiera un contraataque. Víctor Hugo, ¿te imaginas, tú como director general y que estás tan empapado de esta historia, de esta energía de este museo, te puedes llegar a imaginar esto con vida, vamos, con vida real, con soldados ahí, esto levantándose cada vez? Qué maravilla, ¿no? Sí, hemos tratado de hacerlo incluso por multimedia y todo, pero es casi imposible imaginarte, era tanta la efervescencia. Imagínate, aquí había chinos, filipinos, japoneses, de todo tipo de gente. Salidas de mercancías. De mercancías, ahí lo tenemos, el puerto sigue funcionando después de 400 años. Y esto era una torre de Babel, había una falta de comunicación porque todos hablaban diferente idioma. Era un lugar de paso nada más. Nada más eran señas. Imaginar que no estaba ninguno de esos edificios, hoteles, departamentos y llegaban los grandes galeones con mercancías. ¡Oh, qué impactante! Pero además no es difícil imaginárselo eso de la desocupación. Esto que tú ves alrededor apenas tiene 70 años. Todavía nuestros abuelos o gente lo vivieron, ¿no? Nosotros alguna vez dijimos, hace poco no estaba este edificio. Ha ido ocupándose. Pero el fuerte se sigue conservando como tal, ¿no? Wow. Nosotros dependemos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y una de nuestras facultades es la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio. Por eso no permitimos ninguna alteración. Pero nada, ni un rayoncito de nada. Sí, somos muy estrictos en ese sentido. Amigos, ya se terminó el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que les haya gustado. De verdad que lo hacemos con mucho cariño. Nos vemos en nuestra próxima emisión porque les tenemos muchas sorpresas preparadas. Yo soy Shelly Macías y esto fue Vive Guerrero Cumple. Adiós.